Saludos, Kikosis, una vez más con ustedes. José Luis Farías está con nosotros, historiador, político, fue diputado, dirigente. La última aventura de él fue con Delsa. Digo aventura porque terminaron Epa. peleados, ¿no? No. Bueno, separados fue. Pero José Luis siempre ha sido un hombre agudo. Nosotros somos amigos porque nos parecemos en la impertinencia. Es decir, no escondemos errores. Y vamos a comenzar por ahí, José Luis. Ese documento, José Luis está invitado a este programa hoy porque hicieron un documento donde está Simón García, Alfredo Padilla, Pedro Benítez, León Arismendi, Freddy Rincón, Víctor Miguel Márquez. Acevedo, Víctor Márquez. Un gentío. Mucha gente. Hasta Marta Sosa, que reapareció. Jorge Botti. Y Jorge Roy. Sí. El documento es una reflexión muy seria, una de las mejores que he leído, porque plantea, después de un análisis, el retorno a la ruta electoral como la coherencia política, pero sin atacar a nadie, sin destruir a nadie, sino, mire, 2 más 2 es 4. Pero es porno. Pero nosotros no pretendemos atacar a nadie, nosotros estamos haciendo un llamado al balance, como a una evaluación de lo que ha sucedido en los últimos años, porque dar un paso haciendo un planteamiento político exige una previa explicación. Y una explicación a los ciudadanos, a los que han creído en nosotros, a los que nos respaldaron, a los que nos han dado el apoyo en múltiples momentos. No en términos individuales, a la oposición en su conjunto, que nos han llevado hasta donde el triunfo que se alcanzó en 2015 y que permitió pues recuperar la Asamblea Nacional de una manera consistente. Bueno, hablando de consistencia, justamente uno de los grandes problemas que nosotros hemos evaluado es la necesidad de formularle una política nuevamente a la población, de trazar un camino, de señalar por donde hay que comenzar a caminar. Y esto que lo hacemos desde un ángulo de la posición, en este caso que no tenemos militancia política, ninguno de los que estamos allí suscribiendo esto, no formamos parte de ninguna organización, aunque estamos muy cercanos a mucha gente. Pues yo he respaldado públicamente a Juan Guaidó y a la G4, todos los que estamos allí, hemos tenido mucha vinculación. Pero la vinculación no significa ciega, sin digamos, opinar sobre lo que ha sucedido, el tratamiento que le han dado a los hechos, la actuación política y la evaluación de los desaciertos, de los errores que se han cometido. Y esto es para nosotros un problema de consistencia política, de coherencia, de perdurabilidad en las decisiones que se toman acertadamente. Yo hacía referencia en días pasados, hablando sobre estos temas con algunos amigos, bueno, a que en el año 2006 aquí se tomó una decisión política fundamental, que todos la repetimos permanentemente y es importante volvérselo a repetir a la gente, recordárselo. Entonces decíamos, la ruta es, ¿no?, pacífica, electoral, constitucional y democrática. Esa era la ruta. Lo repetían como el mantra. Era el mantra, ese era el mantra de ese entonces. Y ese mantra, a diferencia de este último, ¿no?, ese mantra dio resultados lentos, fue un proceso lento, pero dio resultados. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, chicos, el primer gran resultado que se produjo fue el 2 de diciembre del año 2007. La victoria. La victoria en la lucha por la reforma constitucional en ese momento, pues. En ese momento, para ser claro y también hablarles con sinceridad a la gente, no éramos mayoría, pero constituimos una mayoría porque teníamos un planteamiento que se identificó, que se conectó no solamente con la población que nos seguía, sino con la gente que estaba del otro lado de la ciudad, la gente que estaba en el gobierno, la que apoyaba a Hugo Chávez, ¿no? Sí, Baduel, claro, entonces ahí hubo un momento donde se fracturó el chavismo porque había una política coherente de este lado. Ismael García fue un protagonista. Vladimir Villegas, fue un protagonista importante en ese entonces. Habían escasamente unos 10 diputados, no había más. Y habían 10 diputados que se habían salido o tenían en ese proceso de ruptura con el gobierno
porque nosotros habíamos cometido el gravísimo error en el año 2005 de llamar a la abstención, ese error. ¿No? Ese error que se cometió nos dejó sin representación parlamentaria. Bueno, y después teníamos que andar detrás de Ismael García y los que estaban ahí en ese momento allí, bueno, para tener algún tipo de conexión con la política y con institucional que estaba allí. Bueno, el chavismo se fracturó en ese momento, no solamente en términos políticos, sino que además en ese momento, el 2 de diciembre, bueno, jugó un papel fundamental y eso lo sabe todo el mundo y por eso está todavía preso Raúl Isaías Baduel. Vamos a estar claros. Porque si no hay de parte del sector de las Fuerzas Armadas una posición de respeto a los resultados que se produjeron, bueno, aquí no se hubiera dado esta situación. Bueno, esto para nosotros es sumamente importante reconocerlo, recapitular los acontecimientos, ir un poco a lo que ha pasado y decírselo a la gente, recordarlo. Pero también se fracturó en ese momento, bueno, los factores de grupos económicos, lo que en aquel momento llamaban la oligarquía, etcétera, que había cobrado muchísima fuerza, también se resquebrajó, tuvo complicaciones internas. Y la base de apoyo fundamental del sector popular, bueno, también entró en un proceso de discernimiento completamente distinto a lo que el mensaje que le estaban dando. Ese triunfo no lo anotamos, lo metimos en el bolsillo. Y después vino en el 2010, tuvimos una enorme representación parlamentaria, alcanzamos una gran votación, tuvimos éxitos importantes en la conquista de muchas gobernaciones, de alcaldías que se creían perdidas, etcétera, y se recuperaron. Bueno, se fue acumulando fuerza, se logró un proceso unitario poderoso, a punto de llegar al 2015, de haber pasado además por los tránsitos de 2012, donde estuvimos en la campaña de Enrique Capriles y en la de 2013, bueno, que llegamos ahí, pues, llegamos ahí, ahí incluso todavía hay quienes especulan de otro lado sobre los resultados. Bueno, eso fue producto de esa política, de ese planteamiento que le hicimos a la gente, de ese mantra, pues, por darle la calificación pacífica, electoral, constitucional y democrática. Eso era la política. Pero llegamos al 2015. Llegado al 2015, bueno, ahí empezó la torta. Lo primero fue pelearnos por quién iba a ser presidente de la Asamblea Nacional y empezar todo ese proceso de disputa. Después ofrecer que en 6 meses está resuelto el problema, ¿no? Después pasamos al abandono de cargos. Después ya no se iba por el abandono de cargos, sino el referéndum revocatorio. Después del referéndum revocatorio vino 30 de abril, vino Macutazo, vinieron los marines y caímos en el barril horrible sin fondo de la abstención. Ese es un enorme problema que lamentablemente es lo que hemos estado padeciendo y sufriendo. Está bien, me gustó lo que dijiste, pero hay que ir al corte, calma, ya regresamos, para hablar de esas No, pero es que además tengo que hablar de las otras cosas que después se cometieron. Sí. Hay tiempo, calma. Está bien. Okay, vamos al corte. José Luis Farías con nosotros. ¿Tú sabes qué pasa? Que muchos de los invitados, cuadrados aquí conmigo, empiezan a decir, tú no dejas hablar. Es verdad. ¿Sí? Y entonces, es verdad. Bueno, pero tú sabes qué está pasando, que ahora voy a las reuniones en la calle y la gente, yo hablo y no me para si no habla, porque se me ha creado esa mala fama. Pero habla, sigue en tu discurso, yo después digo algo. Bueno, pero es que cuando hemos señalado que hay un conjunto de errores que se cometieron, que son de inconsistencia táctica y estratégica en el mantenimiento de la política clave, que es la que nos permitió, que además es la única que podemos realizar porque nosotros no tenemos ni armas, nada, absolutamente nada. Esa política que es la de la ruta electoral, la del uso del voto como un instrumento de organización, de movilización, de protesta política, de darle coherencia a la presión social a través del voto. Bueno, esa política la tiramos al cesto de la basura. Y hubo unos que levantaron la bandera, pues, de la participación. Cosa que, bueno, algunos dijimos que bueno, está bien. Ahora, el asunto es cómo la levantas. ¿Con qué discurso te conectas con la gente? No puede ser con un discurso bobalicón. No puede ser con una posición sumisa. No puede ser con una posición que no denuncie, que no confronte. Lo vimos en los debates. Vamos a estar claros. Lo vimos en los debates. Aquí fue muy bueno, por ejemplo, la posición de María Verdeal. A mí me encantó, me gustó.
O la de Luis Augusto Romero, que tuvo también una tremenda intervención. Pero las otras tú lo veías, parecían que estaban pistoleando. Que no hallaban qué decir. Bueno, entonces esas posiciones, sumadas a la incapacidad que tuvieron para ponerse de acuerdo, chicos, para constituir una sola fórmula para presentársela al país, para desarrollar una política de oposición, no una política donde tú parecías de oposición los candidatos del gobierno y no los candidatos de la oposición. Pero eso es otro de los grandes errores, porque no se trata solamente de no haber participado, sino que cuando vas a participar no puedes quedarte en esa manera de actuación política. Y eso, sin duda, bueno, no motiva a nadie, no enaltece a quienes dicen que hacen uso de la política de la participación electoral, porque la gente no le generan confianza, no le producen entusiasmo, no permiten que la población recupere la esperanza, que es lo más que se ha perdido. La desesperanza, bueno, es lo que se ha apropiado de todos nosotros. Todos los estudios de opinión lo revelan. Bueno, nadie cree en nadie. La gente está dedicada a ver cómo vive, cómo subsiste, cómo consigue para mejorar su comida. Es decir, está creciendo un país, hay un país que está allí, que es distinto al que muchos quieren ver. La gente está preocupada por ver cómo se acopla, se subsiste en medio de esta crisis horrible económica que estamos viendo, de hiperinflación, de todo este caos enorme en el que hemos caído. Bueno, esa situación la gente quiere resolverla. Entonces, bueno, quien sabe un oficio, bueno, se dolariza su oficio. Hay unos dicen que abusan con los costos, con los precios, o el que tenía algún capitalcito monta su bodegón, monta lo que tiene, los que producen alimentos. Los gochos, por ejemplo, se han hecho muy populares no solamente en Caracas, en todo el país, porque los gochos, bueno, comenzaron a sembrar en La Grita y todo eso, y hay organizaciones de productores agrícolas que, bueno, que inundan los mercados. Bueno, me comenzaron a producir alimentos. Los empresarios en su conjunto han hecho un enorme esfuerzo por ver cómo se sostienen, por ver cómo dan un salto y cómo permanecen digamos, apostando a Venezuela, apostando al país. Bueno, toda esa población necesita un mensaje y necesita un discurso político que te tienes que conectar con ellos, porque es la conexión con el que está pasando hambre, que vive una situación de tragedia, con el que come por aquí basura, con toda esa gente, tú necesitas conectarte. Y ese discurso político, en este caso nos estamos haciendo un planteamiento de la recuperación de un camino para avanzar, para buscarle solución a esto, pasa por esas cosas. Pero bueno, si tú te quedas trancado en el plano de las sanciones y defendiendo las sanciones, yo le digo, espérate un momento, yo puedo estar de acuerdo con muchas de las sanciones en términos individuales que se puedan producir, bueno, contra los violadores de derechos humanos, contra los que roban, etcétera, etcétera. Todo eso está bien. Ahora, hoy, casualmente, hoy se están cumpliendo 2 años de las sanciones petroleras. Bueno, ¿qué es lo que se ha producido? ¿Cuál es el resultado de esto? Colas en las estaciones de gasolina. Ese es el resultado. No es el otro. ¿Y qué significa eso? Bueno, paralización del aparato productivo, incapacidad para que nosotros podamos activar la economía, caída de los ingresos del país. Bueno, creo que eso nos beneficia a todos. Pero hay gente que sostiene, los analistas, especialistas en la materia petrolera, y dicen, bueno, es que de todas maneras la industria petrolera iba por ese camino. Sí, es probable. Seguramente todas las proyecciones económicas apuntaban en esa dirección. Es muy probable. Ahora, el hecho de que tú se lo hagas fácil, de que tú le permitas, si lo ayudes, pues, esto está cayendo, tú agarraste y lo empujaste con las sanciones, pero lo terminaste de empujar. Y eso no nos beneficia a nadie. Tenemos 4 años de sanciones, las cumplimos en agosto, el próximo agosto. 4 años de sanciones financieras. Esas sanciones financieras, ¿de qué han servido? Bueno, porque estamos impedidos de nuevos préstamos. Para sacar una tarjeta de crédito americana, bueno, ¿qué será lo demás? Toda una serie de complicaciones que tienen que ver con los elementos financieros. Yo no soy especialista en el área, pero yo lo que en todo caso es repercuto. Dice, bueno, aquí había un camino hacia el default. Sí, había un camino hacia el default, por supuesto. Pero ese camino hacia el default lo que hicimos fue que le metimos chola, lo aceleramos.
para terminar de caer esto, y no solamente que caímos ahí, sino que después no hay posibilidades de salir, porque todos los organismos se cerraron, bajaron la Santa María, con ustedes no negocio, no hay posibilidades de crédito, etc. Ah, bueno, ¿y a quién perjudica eso? ¿Perjudica a Maduro? ¿Perjudica al gobierno? Bueno, probablemente le crea un cuadro de complicación por la situación social, etcétera, etcétera, pero esto no ha pasado. Y la gente, desde el año 2016, sobre todo, cuando la crisis comenzó a sentirse con una enorme fuerza, en aquel momento en el cual la escasez, sobre todo, era peor que la inflación, pues todos los estudios decían que lo que más rechazaba a la gente era la escasez. Bueno, toda la presión social, empezaron las protestas por todos lados, el país se cundió de protestas de la gente porque no conseguía los alimentos, etcétera. Bueno, hubo cosas, incluso escenas lamentables de violencia, de saqueos y de cosas así por el estilo. Pero ¿qué produjo eso? Bueno, produjo que tú tienes un gobierno que no le quedó otra alternativa, sino que comenzar a flexibilizar los controles que habían llevado a esa situación. Los precios permitieron que los precios se flexibilizaran, el dólar comenzó a fluir, etcétera, etcétera. ¿Podemos ir al corte? Sí, señor. Okay. Ya regresamos con José Luis Despache. Farías, aquí. ¿Puedo hablar? Adelante. Fíjate, en el proceso de abstención, que es lo que atornilla a Maduro, la abstención. Claro. Porque la abstención le permite ganar elecciones, aún cuando tenga mayoría, minoría, lo que sea. Porque la oposición se divide. Para ganarle a Maduro, que cuando hay elección presidencial saca 6 millones de votos, tú necesitas que las dos pedazos de la oposición, la que está en la Asamblea y la que está con Guaidó y con María Corina, se junten porque hacen falta todos los votos. Pero eso pareciera que se volvió muy imposible, pero además hay que meterlo en el análisis, porque fíjate, el sector Guaidó, María Corina, sector radical, después del triunfo de la Asamblea, comete algo insólito, que es que todo lo que hizo Guaidó con la Asamblea, lo hizo con la Asamblea, como presidiendo la Asamblea. Y toda esa política que tú muy bien señalaste era porque tenías la Asamblea. Ahora entrega a la Asamblea a cambio de nada, de un cuento, que lo que busca es, fíjate, y hay que ser crudo, porque si no eres crudo, no eres realista. Y el tema es que la sociedad venezolana se volvió realista. Dejó de creer en fantasía, en mitos, y entonces dijo, no. Como aprendió de la política, porque durante 20 años estuvo marchando, discutiendo, todas las familias en un solo debate, como tenía altos niveles de politización, se dio cuenta de que íbamos perdiendo, que la proposición de cambio se iba perdiendo, que Maduro iba ganando, había ganado uno tras otro, a pesar de lo que las encuestas señalaban. Maduro en la inventiva y en la estrategia política iba desplazando al liderazgo opositor, que se fue metiendo en una arena movediza, culpa del mismo, porque una vez que agarras la Asamblea Nacional, te tiran el desacato y todo eso, bueno, es porque tú también te metiste en una pelea para tumbar a Maduro. Para Maduro, me vas a tumbar, te vas a fregar. Y como no la ganaste, eso tuvo un proceso complejo, porque fíjate, en el 2017, con el auge de la victoria de la Asamblea, hay un llamado a la calle. Después del revocatorio, que no se da porque unos jueces lo echan para atrás, porque al final no había voluntad política para eso. Unos jueces penales sí, del interiorano. Pero eso es una frustración. Pero después viene la calle. Y Freddy Guevara, que todos los días mandaba y dirigía eso, cuando se fue para Washington, tú le lees el timeline y los insultos que hay, porque la gente lo responsabiliza a él y a ese liderazgo por lo que ocurrió ahí, cantidad de muertos, la frustración que eso produjo y que hizo que cuando vinieran las elecciones de gobernadores y alcaldes la gente no participaba porque sintió un dolor, porque sintió que no le explicaban nada. Entonces, ese mismo liderazgo no corrige, sino en vez de decirle a la gente, explicarle, dar los debates, esos debates que tú estás planteando, sencillamente dice, la abstención, la gente quiere la abstención, vámonos por la abstención. Y entra además con Trump en un acuerdo político, porque no es que son títeres, en el caso de Leopoldo López, que es el gran constructor de la política que lleva
a hegemonizar a la oposición a Guaidó, bueno, se ponen de acuerdo con los americanos en esto del mantra, de las presiones, la amenaza creíble, con una invasión que, por cierto, Trump nunca dijo que se iba a dar, sino que él confiaba en las sanciones. Pero aquí se vendió que venía el TIAR, lo último, el RP2, fractura militar del 30 de abril, la operación Gedeón, que es una cosa que da asco da eso. Y entonces, bueno, la salida es por la fuerza. ¿Y la pregunta? Ahí voy, no, te estoy haciendo un análisis para que te metas, porque tú crees que tú vas a venir aquí a hablar solito, no. Mira, entonces se generó una tendencia, sobre todo en el sector clase media, de que como Maduro era comunista, todo lo que viniera, que fuera progresista, el Papa era comunista, todo lo que fuera medio avanzadito, bueno, inmediatamente, no, porque a Trump, la derecha, aquí se constituye una cosa troncista apoyada por los mayameros, los venezolanos que están en Miami, oye, porque Trump le dedicó parte de su política a ganar Florida, y entonces invirtió mucho esfuerzo en eso, y al final terminamos reproduciendo a los cubanos, que durante 62 años, ni agua para el enemigo, ni hablar, ni nada. Esa oposición se radicalizó a unos niveles en que, bueno, se metió en la abstención no solo convencida porque cree en eso, sino además llena de rabia. ¿Vamos al corte o vas a hacer la pregunta? Ahí voy. Entonces, fíjate, ¿qué ocurre ahora? La clase media fue el factor fundamental de todas las movilizaciones. Bueno, pues la clase media se ha puesto a pero pecho, ahora está en la extensión. Bueno, y hay que sacarla de allí, hay que persuadirla, pero hay que emocionalmente. Hay que ganarla, hay que traerla, hay que darle argumento. No, ellos saben, mira, la clase media sabe que Trump no iba a invadir ni nada de eso, que no venía a tirar, pero aún así se queda pegada en el discurso de la intervención. Porque creen eso, porque al final de cuentas, ¿qué ocurre? Anímicamente odia, se llenó de la confrontación, está en el mismo, o sea, tiene unos niveles de, bueno, como el discurso de Guaidó. La clase media venezolana es resultado originariamente, estructuralmente, de una Venezuela petrolera, de una Venezuela de oportunidades. Porque cuando tú vas hacia el este de Caracas y tú empiezas a preguntar, ¿de dónde vienes tú? Tú vives en el este, ¿verdad? ¿De dónde vienes tú? De Cochilandia. De allá, de bien lejos. ¿De dónde vengo yo? De La Guaira. Todos venimos, es decir, el sector, de más abajo. Es decir, venimos de más abajo, pues yo vengo de más abajo todavía. Entonces, esa clase media tiene un origen popular en su gran mayoría. ¿De dónde viene buena parte de esa clase media? Viene de los sectores migrantes del país, italianos, portugueses, españoles, canarios, que bueno, que durante los años 50 y comenzó los 60 migraron en gran cantidad y tuvieron oportunidades y se hicieron pequeños empresarios y otros en grandes empresarios y hoy son un capital importante dentro del país. Muchos de ellos lamentablemente se han ido, han tenido que viajar fuera porque bueno, se cerró el mundo de las oportunidades y bueno, se marchan pues. Pero de ahí viene esa clase media, del esfuerzo, del trabajo, de una posibilidad de acceder a una educación gratuita, de calidad que había y que nos permitiera avanzar, que de una educación universitaria de altísima calidad, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes, la Universidad de Zulia. Pero aterriza. Bueno, ahora te me estás yendo por los lados. Porque tú agarras y dices, bueno, culpa a la clase media. No, te estoy diciendo que esa clase media, que era el motor de las protestas, si no vuelve a activar, si no vota, no hay posibilidades de nada. Y yo te estoy diciendo. Bueno, métete en eso. No eludas el debate. Hay que convencerla, que hay que pero ¿cómo la vas? hay que darle Pero argumento, tú no sabes nada de comunicación emocional. Tú no eres psiquiatra. Y la gente está deprimida. Pero hay que sacarla de esa depresión. ¿Cómo la vas a sacar? ¿Cómo la vas a sacar? Bueno, es que son los planteamientos políticos. Hay que preguntarle a la gente muy claramente. Hay que preguntarle a la gente de manera muy clara si ellos van a esperar a que le devuelvan la tarjeta. Los dirigentes políticos, chicos, a Ramos Alú. Hay que preguntarle a Ramos Alú. Es decir, tú estás esperando que te devuelvan la tarjeta. Mira, que te la van a devolver, ¿viste? Por aquí que te la van a devolver. Por aquí que te la van a devolver. No te van a devolver nada, hermano. ¿Por qué? Porque estos tipos no quieren
no quieren esa unidad, van a generarte problemas. Los tipos van a habilitar a muchos de los candidatos que están inhabilitados, van a permitir el regreso de los que están perseguidos. No vale, no lo van a hacer, porque en la medida que ellos obtengan eso, mantienen un ambiente de desconfianza, de fractura y estimulan la división. Eso es lo que van a hacer. Ahora, como ellos ahora están no, haciendo ahora eso, vamos para el corte. entonces, Ajá. ahora me va a cortar. ¿Estás viendo? Cuando estabas aterrizando. Ya regresamos. Seguimos con José Luis Farías. Mira, si no destrancas a la clase media, que es el motor fundamental. Pero, ya va. Dame una ideita. Porque, sí, chiquitica, dale. Porque te estoy viendo dale, feo. Dale. Mira, si no destrancas a la clase media por la vía de la racionalidad para que entienda la política, vuelva a la política, pues no vas a producir nada, porque ahora, fíjate, Timoteo y Bernabé plantearon una elección, mega elección, alcaldes, gobernadores, legislativos, concejales. Y Maduro dijo que sí, vámonos. Ahora, tiene la oposición una opción, bueno, todo ese sentido tiene más opción de ganar, pero si no participa ese sector social que está expresado en el G4, que se siente identidad con el G4, ya va, déjame terminar. Si no participa, pues no vas a ganar nunca. Y ese realismo es el que siente la gente. La gente está triste, pero por realismo. Digo, Maduro ganó. Estos políticos no sirven para nada. 20 años perdidos. Me dijeron que Maduro se iba mañana, que Chávez se iba mañana, y nunca se fue. Ya yo no les creo. Si ese sector no se sinceriza y le dice a la gente la verdad, porque al final, ok, Maduro defiende el poder, Miraflores, pero Guaidó defiende el interinato. ¿Tú has visto todo el conflicto que hay de denuncias de corrupción por el manejo millonario del interinato? Yo no sé si eso es verdad o es mentira, pero lo cierto es que Julio Borges acaba de declarar que Guaidó tiene que presentar datos, memoria, cómo gastó los reales, porque al final de cuentas se viene desmoronando ese sector, pero no para el optimismo, sino al escepticismo. Mira, para la negación de la política. La democracia, la gran virtud del impacto de la democracia en Venezuela es que reside no en el sistema político, no, reside en la sociedad, en todos nosotros. Todos nosotros somos demócratas. E incluso los que apoyan el otro lado, la gran mayoría de la base chavista, sí, es profundamente democrático. Pero hay un sector de la oposición que se volvió troncista, derechista. Ese sector democrático. Antes la oposición era ADECA, era socialdemócrata. Por supuesto. Y ahora está metida en el troncismo. Y tú tienes que recordárselo, porque esa, ¿cómo le decían al cafetal? Cuando tú decías, bueno, voy para el cafetal, no, la gente no decía voy para el cafetal, voy para el adecal. Porque eso era puro adeco. Puro adeco. Eso era adeco. Ahora, esa gente hoy también, bueno, ha sido impactada. La clase media hoy, que era una enorme porción de la población venezolana. Y que era liberal, muy liberal. Que era una enorme porción de la población venezolana, que mucha de ellas votó por Chávez. Así es. Mucha de ellas votó por... Es más, Chávez ganó con esa diferencia, pues. Chávez ganó con los aportes. Pero ahora es anticomunista, es troncista. Esa clase media, hoy es esto, está reducido, está así chiquitica, una gran parte se ha ido, y otro sí, esto se redujo. ¿Cuál es la importancia de esta clase media? Bueno, que es la que está conectada con las redes, que es la que crea opinión, que es la que durante muchos años puso el pecho, chicos, en la calle, en la vanguardia, en la pelea, la que estuvo el 11 de abril. Pero está emocionalmente complicada. Bueno, no. Está atrapada en su emocionalidad. Bueno, claro, hay que sacarla de allí. ¿Cómo lo hace? Hay que sacarla de ahí, hay que sacarla con planteamientos políticos por todo el medio de la calle. No hay que... Con sinceridad. Bueno, exactamente. Pero el radicalismo es troncista. Chicos, eso es paguatada, porque aquí no van a llegar a nada de eso. Eso se desinfla, eso tiene un techo bajito, eso no llega a ningún lado, eso no convencen a nadie, aquí la gente no es tonta. No, aquel que se ponga ya en el litoral a esperar en un faro a que le lleguen un malecón. Y bueno, vienen los marines de Margarita, pues. Eso es lo único que va a llegar ahí. Entonces, no hay nada
Eso no es posible, eso no es. Entonces hay que sacarlo de esa realidad. Ahora, la realidad se está imponiendo. La realidad es más cruel que la ficción. bueno, sí, bueno, te das, pues no, es que pero te pega y te pega y te Ahora, pega. ¿cómo y interpretas entonces tú frente a esa este situación, planteamiento? Fíjate, ajá, sale publicado en un portal prestigioso que se ajá. dedica a la cosa petrolera, que Biden, Argus Medio. Argus Media, Argus Medio. sale publicado que Biden Ajá. le retira Ujú. las sanciones impuestas, la amenaza de sanciones impuestas a las empresas que nos mandaban diésel por ayuda humanitaria, y se interpreta como un gesto hacia el gobierno Maduro por las conversaciones que vienen es dando. que ahí hay un planteamiento bien interesante que no es nuevo, porque hace ya varias semanas salieron las primeras informaciones de que estaba Rexol, la española, la empresa española, estaba Exxon y estaba Rosneft, la rusa. Estaban ya estableciendo algún tipo de trato con PDVSA. Bueno, eso antes de que tomara Biden el poder el 20, porque, el 20 porque de enero. Trump las amenazó Entonces, que las iba a ya, sancionar. entonces, ahora, esas empresas, fíjate tú, hoy que se están cumpliendo 2 años, es que sale la noticia. Casualmente a los 2 años de Biden, que además sorprendió a mucha gente, porque todo el mundo estaba diciendo, no, tú sabes que Biden va a dejar que eso se tire. Porque aquí los aviondos son muchísimos. No, y ahora Biden, eso sí va a invadir. Bueno, no, tú sabes, es que Biden no, Venezuela queda por allá como en el último lugar de los intereses de los Estados Unidos. Entonces, bueno, no le van a prestar ningún tipo de atención. Y bueno, tú sabes, a lo mejor a mitad de año se digna ver qué es lo que está pasando por aquí. No, chicos, esto es un elemento de principal interés para ellos, porque es América Latina. Y es el propio hervidero que tiene adentro, porque mientras esté la acusación en el discurso político del troncismo contra Biden, acusándolo de comunista, y contra Kamala, y contra todo el Partido Socialdemócrata, acusándolos de comunistas, en esa misma medida tú tienes que acabar con esta situación y buscarle una solución. De manera que para Biden este es un problema importantísimo, de muchísima calidad, de muchísimo interés para él. Entonces eso es importante que se señale. Bueno, entonces aparece esa información. Bueno, mira, el tipo pero hay un elemento importante dentro de esa información. ¿Cuál es el elemento del discurso de Biden? Que bueno, que le coloca además una dimensión estratégica y humanitaria al problema, porque lo asocia al asunto de la pandemia, al impacto de la pandemia sobre los venezolanos, sobre la gente que está aquí y no tiene cómo resolver estas cosas, ni con, ¿cómo se llama? La gotica esa que inventó Maduro, ni con eso, ni con nada, absolutamente nada de eso, sino que hay que darle una atención a los venezolanos desde alimentación, etcétera, y ver cómo en un determinado momento, cuando aquí se abra la frontera, bueno, ese impacto que pueda producir. Pero Maduro, fíjate, la declaración de Maduro las cosas varían. Diciendo haya recursos que él cree que viene un momento, o sea, jugando también a ponerse de acuerdo. Pero mientras eso ocurre, hay un sector de la oposición que está en otro país, que está defendiendo sus intereses. Bueno, está bien. Porque tú hablas de lo que está en la asamblea. Eso. ¿Tú viste el artículo de Leopoldo? Sí. Después que nosotros sacamos el documento, diciendo, bueno, está bien, pues. Todo eso, tú agarras y suscribes. Yo suscribo el 90% de lo que dice Leopoldo. Pero, y entonces, ¿qué hacemos? Pues, nos quedamos esperando. Nos quedamos esperando por las condiciones, condiciones. Limpia, transparente, con CNE, ¿cómo? La Bella Durmiente. Sí, chévere, y observación internacional. Que los tipos no lo van a dar, ¿verdad? Sí, seguro, pues. Y si no nos lo dan, no vamos. Y entonces agarramos a la gente. Yo le pregunto, por ejemplo, aquí a esa clase media ahorita. Esa clase media le va a entregar a la alcaldía de Chacao para que todo el bulevar de ahí que va hacia el San Ignacio lo conviertan en el bulevar de Katia. No. Pero la de Baruta, sí lo va a entregar. La clase media de Baruta. La de Baruta, ahí sacó María Corina, más votos que nadie. En el bulevar, esa sí está en duda. Del Cafetal Yo que vivo ahí le monten el bulevar de Katia. Vamos al corte. No lo corto, no se corta. Imagínate. No lo van a hacer. Seguimos con José Luis Faría. Pero fíjate, la de Baruta está en riesgo. No la de Chacao, ni la de Latillo, ni los Alias. Pero
para meternos en el asunto, fíjate, ¿por qué está en riesgo? Porque en la última elección para diputados, el circuito, en Baruta no votaron ni 1.000 personas, ni 1.000, y ahí votaban 180.000 por la oposición. Eso sacó Gerardo Blay o María Corina, porque ese es el sector más radical de la oposición, y a eso me refiero. Puede que en Chacao, porque Gustavo Duque es un buen alcalde, puede que en el Latillo, por las circunstancias, la gente no voy a perder mi estilo de vida. Pero ese sector, en Baruta, que yo vivo ahí, me lo conozco, mira, y hablo con ellos, mira, la cosa radical es muy fuerte. Y esa cosa radical, si tú no la enfrentas, la vences, pero sobre todo desde el punto de vista emocional, que es con esperanza, con sueño. Cuando los judíos estaban recibiendo gas, cuando se iban a bañar y perdían la vida y estaban siendo asesinados, bueno, vamos, hay que sobrevivir, hay que pelear, eso lo perdió, porque esa clase media, al final de cuentas, está emocionalmente complicada y hay que quererla. Yo no lo hablo en términos de partido, yo soy clase media y vivo ahí. Hay que querer, hay que generar una nueva relación, una relación que parte de la honestidad, pero ni el sector, mira, la oposición no es honesta con su público. Hay sucesos que siempre han generado conmoción en la sociedad y que en determinados momentos estás en una situación de letargo, hundido en la tristeza. En la tristeza, dolor. en incertidumbre, en un dolor, y no quiero hacer nada, y de la noche a la mañana eso cambia, es verdad. Entonces, asumir que, bueno, que no, ya todo está perdido, no, eso pero no hace falta la honestidad. Eso no es así. Hace falta, pero esas son condiciones que rodean esto. Y hace falta una política y un liderazgo que la encarne y le hable claro y honestamente a la gente, que le diga la verdad. Así sea cruda. Por muy dura que sea, hay que decirle la verdad a la gente. No podemos seguir mintiendo, o en su defecto, que es lo que están haciendo los líderes políticos en su mayoría en este momento. No hablan, no salen a la calle, ni siquiera los medios, no lo escriben, ni siquiera no dicen absolutamente nada. Y los que hablan siguen volviendo a meterse el harakiri de la abstención, no, porque no me dan las condiciones, porque no me habilitan, porque no sé qué cosa. Mira, vale, no te robaron la tarjeta, hay cualquier cantidad de tarjetas alrededor de la cual podemos organizarnos. Quitaron unos candidatos buenos, hay cualquier cantidad de candidatos buenos sobre los cuales podemos promoverlos y lanzarlos. Pero además es importante decirlo también a los venezolanos, se vienen dando pasos enormes. En Mérida, por ejemplo, se produjo un documento bien importante, bien interesante, suscrito por todas las organizaciones que participaron el 6, pero buena parte de las organizaciones que participaron el 12, en Mérida. Y en Nueva Esparta se produjo un tremendo evento, y no sé si pudiste verlo, en el que participó el gobernador Alfredito Díaz, amigo nuestro. Porque le dan esa política. Y además participó Morelito. Allí los alcaldes y los líderes de todos los partidos estaban ahí comprometiéndose con un proceso de ahí viene el liderazgo. Bueno, porque hay un liderazgo que está emergiendo, que dice, chicos, yo no puedo seguir en esto porque yo no puedo entregarle la isla nuevamente a esto. Pero también hay planteamientos en el Zulia. ¿No? Enrique Márquez. Enrique Márquez, pues, que también anda planteando eso. O está Juan Carlos Fernández, que es una opción, muy, muy positiva para la ciudad de Maracaibo, que es un tremendo dirigente. Bueno, hay liderazgo, y en todo el país hay liderazgo. Pero son independientes la mayoría. Bueno, el control de los candidatos y la política lo tienen los partidos. Y los partidos no se mueven, son monolíticos, cerrados. Pero ¿cuánto dicen las encuestas que son los partidos? ¿Cuántos son los partidos? Pero son los que van a decidir los candidatos, los que van a poner la tarjeta. Es así, bueno, está bien. Pero y nosotros quedamos cruzados porque entonces decimos, bueno, que ellos van a poner los candidatos. Por Dios, Kiko, nadie te conoce. Diciendo, que ellos son los que van a... Kiko. Bueno, nosotros tenemos que crear las alternativas, las opciones, los caminos, levantar los liderazgos que hacen falta, que están en la calle, que son necesarios y que requieren, demandan. Pero hay que hablarle a la gente, sobre todo a los sectores populares también, que no se vieron emocionados por las propuestas que aparecieron el 6 de diciembre. Pero que tú recorrías esos sectores populares en mes de octubre, noviembre, y la gente no quería al gobierno.
La gente rechazaba, pero no, bueno. y además son partidos muy débiles para mover, Para movilizar a la gente. mover, bueno, sí, bueno, para la estructura de montar un aparato. Porque Pero hay que cambiar los partidos. Hay que mejorar los partidos. hay ¿Qué que hace? ¿Qué se mejorar, hace con los partidos? a los partidos tienen que mejorarse. Yo no soy antipartido, por el contrario, yo creo que a los partidos hay que relanzarlos, Si tú has estado hay que en todo. fortalecerlos. No, yo no soy Adeco ni Copellano, por ejemplo, no, déjate de eso, no me vengas a acusar. Entonces lo que te estoy diciendo es pero son importantes. Claro que son hay importantes. un proceso interesantísimo que se está dando en Copey. Ojalá y logren resolver el conjunto de diferencias, porque habían cuántos Copey, habían como 4. Bueno, vale, ¿hasta cuándo? Es decir, y todos llaman a la unidad. Bueno, comiencen por unificarse entre ustedes. Vamos a darle a ese proceso. Pues. Enrique Mendoza hizo ese llamado. Bueno, Enrique, pon primero el esfuerzo para ver cómo se juntan ustedes y se dejan de esa peleadera interna y esa disputa y a partir de allí comienzan a irradiar hacia el resto de las organizaciones políticas y la sociedad. Bueno, eso creo que sería un principal procedimiento. Tú sabes que, en el caso nuestro, mira, que estamos en el mundo de lo civil, okay, ahorita, pues, o sea, no tenemos militancia partidistas, somos dirigentes políticos, dirigentes sociales, pero en el caso nuestro, ¿cuál es nuestra labor? Bueno, abrir este debate. Tú no lo quieres abrir, tú no quieres opinar, tú te callas, tú te escondes, tú te vas para Miami, el otro se va para todos lados. Ah, bueno, está bien, perfecto. Alguien tiene que meter a decir las cosas, a salirle a hablar claramente al país, a decirle la verdad, a hacerle un planteamiento, a decirle que hay que volver al voto, que la ruta electoral es la única posibilidad que nosotros tenemos de seguir avanzando. En este momento están poniendo los laboratorios. José Luis y Pico odian a la clase media, odian a la gente que está en Miami, son colaboracionistas. Mira, te voy a decir una cosa sobre eso. A los partidos, casualmente, ¿tú sabes qué les aterra? Eso. En lo que el gobierno tiene gran parte, porque ahí tiene una cantidad de bosques que se llaman, robocitos y cosas de esas, son las que alimentan todos estos problemas que están, estas diferencias entre nosotros. Bueno, porque así y es la política. un problemita de este tamaño, bueno, lo elevan y le dan unas dimensiones enormes. Entonces, ahora, ¿tú no sientes que el gobierno se ha movido? Que allá hay un sector que entiende la crisis económica y está tirando discursos de paz, de encuentro. Bueno, pero te lo decía yo hace algunos instantes. La presión social, las luchas de la gente, las protestas de la gente, sin liderazgo político lamentablemente al frente, sino las protestas de la gente obligaron al gobierno a resolver el problema de la liberación de precios. Aún la mantienen, pero voltear por otro lado. Han avanzado. Resolver el problema del dólar, que es otro elemento clave. Bueno, crearon un dólar, permitieron aquí, dieron un jueguito, pero el dólar circula. Mira, se acabó el programa. Se permite. Estuvo bueno. Pero hay que hablar así. No, pero hablaste demasiado tú. O sea. Todo el tiempo no deja hablar a los invitados. No, pero hay que hablar con honestidad. Claro. La gente tiene que entender que pese a lo que digas y te duela, tienes que reflexionar sobre eso y avanzar. No te puedes quedar pegado en la tristeza. Deja de pensar en la tristeza. Tal cual. Vámonos para el corte. No, ya se acabó. Ay, ya yo iba a seguir peleando con este corte. Gracias por estar con nosotros.